Bienvenidos a esta tercera entrega de Conversaciones Pendientes sobre noviembre de 1985. Hace 40 años, tanto el hecho, el acontecimiento del 6 y 7 de noviembre con la toma y retoma del Palacio de Justicia, como 8 días después, Armero removieron la estructura social, política, económica y yo diría que psicológica del país. Un domingo como hoy de hace 40 años, además, las autoridades nacionales no tuvieron empacho en transmitir un reinado de belleza en medio de esta tragedia. Antonio Caballero, alguien que recordamos con mucha admiración en este programa, escribió una magnífica crónica para la revista Semana en ese momento que publicamos en un libro hace 10 años. Hoy me acompaña Patricia Lara, una de las periodistas más admiradas por mí, una mujer que desde los años 70 alzó su voz y ganó un lugar en el periodismo colombiano. Y quiero agradecerte, Patricia, por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Muchas gracias por esta invitación, Juan David. Yo te tengo una admiración muy grande también desde hace mucho tiempo. Yo te decía fuera de cámara que toda historia tiene un hilo que la conduce al pasado. Y 1985 no se puede explicar sin lo que ocurrió en la década de los 70. Ahora leyendo o releyendo sobre tu historia, en 1974 se funda la revista Nueva Frontera, una revista que tú dirigiste, creo que fue tu primera, editaste, fue tu primera revista, digamos, grande. Después harías Cambio en el 94 y ahora has vuelto en 2022 con Cambio otra vez. Pero me gustaría preguntarte por eso. 1974 es el año además en que el M-19 sale a la luz pública después de las elecciones de 1970, en donde se alega un fraude por parte de Misael Pastrana en contra del general Rojas Pinilla. Son 4 años convulsos y me gustaría empezar por ahí. ¿Qué recuerdas tú de esos años convulsos y de la fundación del M-19, una guerrilla a la que tú le vas a seguir la pista toda tu vida? Acabas de publicar hace un par de años un libro sobre la espada de Bolívar. Publicaste un clásico que yo recomiendo, de verdad, lo acaban de reeditar, un estupendo libro que se llama Siembra vientos y recogerás tempestades. Empecemos por esa década, Patricia. ¿Y qué fue el M-19 para Colombia a partir de 1970? Bueno, lo primero es que Nueva Frontera la fundamos con el doctor Carlos Lleras Restrepo y él era el director. Yo, todo lo demás, desde mensajera hasta ayudante de dirección, gerente comercial, vendedora de suscripciones, bueno, mejor dicho. Todo era. Ya después, como al año y medio, llegó Luis Carlos Galán a reforzar el equipo, pero bueno, esa es una primera aclaración, fue una gran escuela, realmente. ¿Qué recuerdo yo? Yo recuerdo que en el año 70, se dan esas elecciones en las que la mitad del país o un porcentaje del país siente que Rojas Pinilla ganó. Ahí se cometió el error inmenso de callar la radio por parte del Tigrillo Noriega. Yo personalmente no creo que haya habido fraude, porque yo que conozco y que conocí tan a fondo a Carlos Lleras, sé que él era incapaz de ordenar un fraude. Incluso se lo pregunté y así lo digo en el prólogo de Siembra vientos. Él dice, puede que en Nariño o eso haya habido un chocorazo, en fin, porque la diferencia pues eran pocos votos. Pero que hubiera habido una orden presidencial, eso nunca lo he creído. Sin embargo, el manejo de la información fue muy desafortunado. Y fue atroz en el caso del Palacio de Justicia, de eso hablaremos luego. Sí, en el año 74 se funda Nueva Frontera, cuando López acaba de posesionarse como presidente de la República. Son años convulsos. El M-19 aparece justo en el 74 con unos avisos muy imaginativos. El país creía que de pronto era un vermífugo que iba a salir al mercado o una cosa así, porque en los principales diarios
se publicaba un pequeño aviso que decía algo así como: ya viene, espere, contra parásitos y gusanos, M19 y tal. Y se da la toma de la Casa de Bolívar, la Quinta de Bolívar, y se roban la espada y dejan un comunicado pues muy incitante. De ahí aparece el M19. El país no tenía ni idea quiénes eran. Luego comenzaron a hacer acciones básicamente de propaganda armada, ¿sí? Entonces se robaban asaltaban camiones de leche y se llevaban la leche para los barrios populares, y la repartían, o camiones con juguetes, en fin, ese tipo de cosas les van creando, digamos, una simpatía. Luego, en el año 76, es el desastre del juicio y asesinato de José Raquel Mercado, un líder sindical a quien acusaban pues de corrupto, traidor, etcétera, pero pues lo fusilan, y yo creo que eso fue un punto que genera ahí una discusión interna muy complicada. Está ocurriendo la guerra de Nicaragua, ¿no? Estamos hablando ya, digamos, 77, 78, 79. Pues esta gente que funda el M19, Beyman, Ospina, Fayad, Pizarro, digamos, no hablemos de Toledo, es gente que estaba en las FARC, y la raíz es muy las FARC. Y incluso Beyman era secretario político de Marulanda, de Manuel Marulanda, jefe de las FARC. Y la posición de Marulanda, o lo que Marulanda decía, o lo que Beyman decía que decía Marulanda, porque yo le hice una larguísima entrevista para poder hacer el libro de Siembravientos, es que Marulanda decía: hay que llevar la guerra donde más les duela. Básicamente eso significaba llevar la guerra a las ciudades. Y esta gente veía que justamente hacían lo contrario: quedarse en el campo, no avanzar, en fin. Entonces desertan. Ellos son desertores. Desertan del M19. De las FARC. Y llegan a la ciudad y fundan un movimiento que se llama Comuneros. Y ahí es donde viene digamos, el cuento de la NAPO. La NAPO era el partido de Rojas Pinilla, que tenía una ala que era la NAPO socialista. Y dentro de la concepción que tenía Beyman de ponerle pueblo a la revolución, entonces plantea esa alianza entre las bases y los dirigentes de ANAPO socialista y este grupo de comuneros, digamos, y fundan M19 con el lema de con el pueblo, con las armas, con María Eugenia al poder. María Eugenia era la hija del general Rojas, que después fue candidata y tal. Entonces ahí es donde aparece Carlos Toledo Plata, que era senador por la NAPO. No sé si en ese momento ya lo era, pero era un dirigente político importante, Andrés Almarales, tal. Y fundan ese movimiento. Ese es como el origen del M19, y esos son los años de 74 a 78. Ya después, estábamos hablando de la guerra de Nicaragua. Todos estos movimientos pues tienen conexión con los sandinistas. Y Beyman dice: hay que conseguir armas para mandarles a los nicaragüenses que estaban pues a punto de ganar la guerra. Y ahí es cuando se les ocurre hacer la operación del Cantón Norte, que fue pues una cosa supremamente audaz, que consistió básicamente en construir un túnel desde una casa aledaña al Cantón Norte,
no recuerdo si la alquilaron o la compraron, y construyeron durante 2 meses un túnel y llegaron de chiripas, ¿sí? Al sitio donde estaban las armas. Más o menos tenían una información, pero pues eso es al ojo, ¿no? Ramón Jimeno dice en el programa anterior a este que ellos tenían gente también en las Fuerzas Armadas que les indicaron el lugar. Sí, pero que hubiera habido una cosa científica, así, no, todo era así como muy... Artesanal. Sí, increíble. Por ejemplo, los que vivían en la casa, que eran militantes de ellos, Esther Morón y su marido Rafael Arteaga, tenían 2 niños de colegio como de 10, 12 años. Eran una familia. Era una familia y ellos iban al colegio todos los días y entonces y nunca supieron. Apenas se iban para el colegio, arrancaba el trabajo de sacar tierra y tal, porque por esa casa se construyó el túnel y antes de que llegaran al colegio ya todo desaparecía y quedaban, es decir, unas cosas muy, muy audaces y muy de película, ¿no? Bueno, entonces se da la llegada al depósito de armas, que es un 31 de diciembre, y 1 de enero del año 79, estaba el gobierno de Turbay, que decretó el estado de sitio, expidió el estatuto de seguridad. Era un momento álgido y dejaron unos comunicados 31 de diciembre con armas para el pueblo, etcétera. Y después de eso se viene una represión brutal en que capturan a un montón de gente, miembros de la izquierda, sospechosos, guerrilleros, no guerrilleros, hasta el punto de que Fayad cuenta en mi libro Siembravientos que en varios casos gente que tenía el túnel de Sábato en su biblioteca, pues el túnel fue considerado el promotor del túnel del Cantón. Un subversivo. Sí, una prueba. Y pues eso a su vez generó que mucha gente acabara entrando a la guerrilla, incluso a las FARC, ¿sí? Por ejemplo, Alfonso Cano, que fue jefe de las FARC, entró a raíz de esa represión, Simón Trinidad también, mucha gente. Y bueno, ahí el país se encaminó por Urbana. Un poquito antes de que lleguemos al gobierno de Betancur, que es donde yo quiero centrar también la atención, porque esos 3 años van a ser definitivos del 82 al 85 para lo que se produce en el Palacio. Hay un paralelismo que me gustaría que comentaras, y es un paralelismo entre la doctrina de seguridad nacional, el Plan Cóndor, que era un plan de represión de las fuerzas militares del Cono Sur, que se viene a poner en práctica en Colombia en el Estatuto de Seguridad, pero también una relación del M-19 con los montoneros del sur. Hay un paralelismo entre esos dos ejércitos, si se quiere, un ejército insurgente y un ejército nacional que empieza a hacer unas prácticas de represión, pero otro ejército que también tiene una ayuda muy importante del Cono Sur en formación política y en formación guerrillera, que son los montoneros. Sí, también tenían relación con los Tupamaros, ¿no? Tupamaros, perdón. Sí. Sí, era la época de la revolución en América Latina, ¿no? Yo hoy en día, cuando venía para acá pensando, yo soy muy crítica de muchas cosas. Y yo creo que murió mucha gente que no tenía por qué haber muerto, ¿no? Pienso que con la mejor intención de crear un mundo mejor y la convicción de que solo se podía mediante la lucha armada, se generó una guerra que aquí no hemos podido parar, ¿no? Los otros países se paró con unos costos muy altos. Esas dictaduras fueron brutales, también fueron una reacción a las mismas dictaduras, pero yo creo que se cometieron muchos errores. Yo no sé, ¿tú qué opinas? Sí, sin duda. Yo creo que en toda guerra y en todo alzamiento militar hay muerte, hay violencia, hay injusticia,
¿Cómo fue el gobierno de Turbay Ayala? Ya tú cubriendo como periodista, eso te va a empezar también a acercar a muchos de estos líderes. No sé siempre es del 81, tus primeros 82. contactos con el M-19. 82, el 80, en el 80. Esa historia es maravillosa en el sentido, digo, del riesgo que corres en irte con ellos a hablar. En septiembre del 80 se da la primera entrevista con Beyman. La historia es esta. Mi mamá era de la costa, de Barranquilla, y mi papá del Huila, ¿sí? Y pues en mi familia paterna hubo un secuestro muy traumático. Un hermano de mi papá que duró desaparecido 5 años y medio. Entonces, bueno, yo siempre me pregunté por qué en la costa no hubo esa violencia espantosa. Cuando estoy hablando de la violencia entre liberales y conservadores. 50. Sí, allá los problemas se solucionaban alrededor de una mesa con una botella de ron y un conjunto vallenato y no, esa guerra no llegó. Después fue otra cosa. Y a cambio, en el interior, pues, se inventaron los cortes de franela y todas esas barbaridades. ¿Por qué? Entonces, cuando se da la entrevista de Beyman a Germán Castro Caicedo, yo recuerdo que yo estaba en Washington, en la embajada, que me había invitado Virgilio Barco, que era embajador. Yo estaba estudiando en Nueva York, en la Universidad de Columbia, estaba haciendo un trabajo sobre Centroamérica. Ya se había acabado una frontera. Sí, claro. Sí, yo me había ido a Europa a estudiar periodismo, luego fui a Columbia y ahí estaba en esas. Ya casi me iba a graduar. Y llegué al Washington Post con el titular de 8 columnas que decía jefe del M-19, bueno, en fin, que había secuestrado a Germán y tal, y que se llamaba Jaime Beyman. Resulta que uno de mis grandes amigos de la universidad era Alberto Beyman. ¿Qué es esto? Tiene que ser de Santa Marta, esto no puede ser de otra parte. Entonces llamé a Alberto y le dije, ¿este hombre qué es tuyo? Me dijo, no, es primo hermano. Dije, ¿cómo así? El M-19 es un movimiento violento dirigido por un costeño, Samario, no me cuadra. Entonces me entró una curiosidad muy grande por conocer a ese tipo. Ya después, cuando el comando que se toma la embajada dominicana llega a La Habana, al poco tiempo que yo ya había terminado la universidad, fui y busqué contacto con Pavón, el jefe del comando, Rosenberg Pavón. Y bueno, ahí yo les dije, a mí me interesa hacer una entrevista con Beyman. Entonces, a partir de ahí yo manifesté mi interés y me buscaron en septiembre. Yo dije, yo en septiembre estoy en el país. Y digamos, lo que tuvo de novedoso es que todas las entrevistas que se habían hecho antes, los periodistas decían que habían sido secuestrados y ellos también. Y yo no dije que me han secuestrado, no, nunca me secuestraron. Claro que eso no se supo sino hasta que se publica el libro, ¿sí? Y el encuentro pues fue una cosa sumamente espectacular, que a mí me dijeron, vaya a las 10 de la mañana al Carulla del Parkway, al parqueadero, y esperé ahí. Bueno, me fui, claro, con toda la inquietud del caso. Me parqueo y al instante se me parquea un Renault, yo ahí digo que es un Fiat, pero era un Renault, como decimos en la costa azul, de pelotica, de esos azules fuertes. Un Renault 4, un tipo que me miraba y tenía el radio puesto, vallenatos a todo volumen, cantando y tal. Y de pronto me mira y suelta la carcajada y me dice, ¿usted es Patricia Lara? Entonces le dije, ¿y usted quién es? Y me dijo, yo soy Jaime Beyman. ¿Qué es esto? Solo. Oh, ¿no? Manejando el carro. Manejando el carro. Muy distinto a lo que aparecía en la foto. La foto aparecía con un afro así de grande, el bigote. Y este era un señor de pelo como más bien como engominado para atrás, sin bigote, vestido como elegante, pero despor elegante, con una chaqueta de gamuza, un buzo de cuello de tortuga. Entonces
se pasó a mi carro y me dijo, bueno, ¿y entonces a dónde vamos? Le dije, pues yo no sé, donde usted diga. Me dijo, no, pues a su casa. Le dije, ¿a mi casa? Y me dice, entonces, ¿a dónde más? Bueno, yo tenía un estudio y ahí todavía no me había organizado porque había llegado del exterior, tenía que organizar la parte de tal, pero mientras tanto tenía un estudio donde escribía y a veces vivía ahí, a veces donde mis papás. Y bueno, le dije, entonces sígame y vamos a mi estudio. Entonces llegamos al estudio Las Torres de Mirasol, en el 74 con Quinta, aquí no vas. Y él entró detrás de mí, parqueó en el parqueadero de visitantes y nos fuimos al estudio y ahí fue la primera entrevista, porque fueron varias entrevistas. Ujú. Y fue muy interesante, un tipo muy brillante, un líder político muy impresionante. Y bueno, ese fue el comienzo de la historia. Las relaciones de alguien que fue muy importante en tu vida, como Gabriel García Márquez, con el M-19 siempre tejieron una leyenda que no era tan leyenda, porque Alternativa, cuando también se crea otra revista, una revista de izquierda creada por dos grupos, unos que estaban más con Valls, con Bernardo García, Cristina de la Torre y otros que estaban más con Enrique Santos y con el mismo Gabo. En la primera foto que se publica del robo de la espada de Bolívar, de la exclusiva del primer número de Alternativa, sale con esa foto y se empieza a tejer un poco una relación entre el M-19 y Gabriel García Márquez. ¿Cómo fue esa historia o cómo fue esa relación que aún sigue siendo una suerte de mito y que sirvió para también atacar de una manera muy cruel? Y no podemos olvidar eso a Gabriel García Márquez en esos años. Bueno, yo no sé si esto que voy a decir es tan exacto, pero a mí me parece que quien primero conoció a Beckman debió ser Enrique Santos. ¿Sí? Ellos eran amigos. Y yo creo que fue a través de Enrique que Gabo lo conoció, ¿no? Yo no creo que fuera una relación tan cercana. Uh-huh. Se conocían y cuando Beckman iba a Cuba, pues se veían, ¿sí? Quien definitivamente sí lo admiraba muchísimo era Fidel Castro, a Beckman. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo pienso, y lo que pude percibir de relación, pero que uno pudiera decir hay una relación orgánica o no, nada. O sea, Gabo... ya era un hombre muy... No, y yo creo que tenía que ver con ellos como podía tener que ver con el MIR de Chile o con... Él era como un militante de la Revolución Latinoamericana, digamos. Y eso se lo cobraron muy duro aquí, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues además costeño y había como empatía, pero yo no puedo decir que fueran íntimos amigos, ni mucho menos. El año 82 marca un punto de inflexión y me gustaría que recuerdes ese momento en donde triunfa Belisario Betancur con una promesa de paz que va a durar 3 años. Es un momento de muchas tensiones, de negociaciones, de constituciones de grupos de diálogo. Se crea la comisión, la Coordinadora Nacional. En fin, hay una cantidad de eventos. El M-19 ahí tiene un protagonismo y esos 3 años van a ser, yo creo que muy importantes para lo que va a terminar pasando en el año 85. ¿Cómo ves tú o cómo viste ese proceso de paz en el que también... Pero es que antes de que fuera elegido Belisario pasaron una serie de cosas. Por favor. Que volvieron a la paz un issue. Es decir, no había forma de que el candidato presidencial o el presidente electo o que resultara electo en el 82 se escapara al tema de la paz. ¿Por qué? El M-19 había hecho una serie de actos en los que pedían levantamiento del estado de sitio, derogatoria del Estatuto de Seguridad y amnistía general y diálogo nacional. Todavía estamos hablando del diálogo nacional. Que eran esa mezcla
de propaganda armada y propuestas políticas, que fue lo que yo creo que hasta mientras vivió Eichmann les dio ese auge tan impresionante, porque en ese tiempo, pues toda la dirigencia, o el 90 y pico por ciento de la dirigencia estaba presa, y eso lo hizo él solo, afuera. Entonces por ejemplo, los morteros a Palacio, ¿no? Creo que fue en la madrugada de un 20 de julio del 81, tal vez. Entonces el cuento del secuestro, entre comillas, de Pacheco, el tipo más popular de la televisión colombiana, el más querido, se perdió Pacheco un día o dos. Y entonces aparece Pacheco con esa propuesta de paz que se la lleva a Turbay. Eso creaba todo un ambiente político. Bueno, la cosa ya había pasado lo de la embajada dominicana, que también Turbay decía que el único preso político que había en Colombia era él. Y resulta que eso prueba que hay, me acuerdo si eran 200 tipos que estaban siendo juzgados en la picota como presos políticos. Entonces se va creando un ambiente en el país en que la paz y la propuesta de paz fue cobrando mucha fuerza, y la simpatía del M-19 fue creciendo hasta el punto que alguien hizo una encuesta y Eichmann, dentro de esas vainas absolutamente locas y brillantes, lanzó su candidatura presidencial, siendo pues un tipo con orden de captura por N delitos. O sea, obviamente era imposible, pero las encuestas marcaban como 80% de simpatía, ¿sí? Entonces el presidente que fuera a ser elegido no podía escaparse del tema de la paz, ¿sí? Yo no sé, viendo los hechos del Palacio de Justicia, si no hubiera existido toda esa presión de propaganda armada, digamos, previa a las elecciones, si Belisario hubiera hecho lo que hizo con su proceso de paz. Bateman muere en el 83, abril del 83. Eso marca una crisis también dentro del hemisferio. Total. Total. ¿Qué pasa en ese? ¿Cuál es la historia? Bueno, yo ahí ya no tengo mucho que ver. La verdad, mi libro se publica en marzo del 82. Después de que Bateman muere, yo no tengo... ¿No seguiste la estela? No seguí no sé detalles, no me veía con ninguno de ellos, no. Pero por lo que se veía, pues obviamente la crisis fue total. Y yo creo que el Palacio de Justicia, la barbaridad del Palacio de Justicia, es producto de que Bateman no estaba. ¿En qué sentido lo digo? A él no se le hubiera ocurrido eso jamás. ¿Sí? Es decir, ¿qué diferencia hay digamos, de cálculo político, digamos, entre la toma de la embajada, que uno dice, bueno, es más o menos lo mismo, y la toma de la corte? Primero, en la toma de en la embajada estaba el embajador gringo, el embajador de Israel, en fin. Sí, eran embajadores poderosos, no eran... Eran poderosos y ¿quiénes estaban en el palacio? Unos magistrados que habían juzgado y estaban juzgando a un poco de militares por violaciones a los derechos humanos. Muchos de esos militares, muchos de esos magistrados, digamos, vistos con muy malos ojos por los militares. Y entonces, pues, no se la iban a jugar, ¿no? ¿Tuviste alguna relación con Betancourt, con Belisario Betancourt esos años, entre el 82 y el 83? Yo lo entrevisté un par de veces antes de ser presidente. Como presidente no lo entrevisté. Después, como expresidente, me vi con él en algunas ocasiones. Pero obviamente sí me sorprendió mucho esa actitud de él. Entonces, no sé, si uno ve hoy en día la película Noviembre, que se la recomiendo a todos y todas, si no la han visto, que la vean. Maravillosa. Pues no sé si el término sea maravilloso. Sí. Sale uno absolutamente... Sí, pero hubiera sido tan fácil que Belisario
hubiera cogido un teléfono y hubiera llamado a un magistrado y hubiera dicho, páseme al guerrillero en fin. Es decir, no entiende uno. ¿Recuerdas algo del 85, de ese año en donde empiezan a producirse una serie de hechos, lo de los Robles, el atentado a Carlos Pizarro? Es decir, como que empieza a fracasar la paz y de alguna manera las fuerzas militares empiezan a jugar un papel otra vez determinante. Sí, la tregua, porque había habido una tregua, pues estaba rota, pero sin decirlo. ¿Sí? Había habido una serie no me acuerdo si fue en el 85, en el 84 el atentado a Navarro en Cali. 84. 84. Había habido un episodio complicadísimo de un helicóptero que habían bajado y entonces el ejército dijo que el M-19 había rematado a los heridos y eso no era cierto. En fin, había un ambiente muy complicado. Hay que ser muy críticos de la prensa en ese momento, porque como que tragaron entero, ¿no? Y se les ocurrió, de hecho, en Cambio, revista Cambio, publicamos hace, no sé, unos 15 días, un artículo de Luis Eduardo Celis, donde revela una anécdota que a mí me parece que es supremamente diciente, que es esta, que Fayad cumplía años el 24 de julio, el mismo día de Bolívar, ¿no? Uh-huh. ¿El 24 de julio? Sí. Bueno. Y que entonces estaba celebrando el cumpleaños y que ahí estaba Héctor Pineda y estaba, bueno, por supuesto Fayad y quién más, bueno, alguien más. Y, bueno, nada menos, Alfonso Yaqui, Uh-huh. que fue el segundo al bando en la toma. Entonces Yaqui se le ocurrió decir, él era abogado, que una gran idea podía ser hacer una demanda armada para juzgar al presidente por las violaciones a la tregua y tomarse el Palacio de Justicia. Y a Fayad le pareció regia la idea. Y ahí arrancaron a preparar la cosa. Pero sin pensar un momentico a quienes estaban secuestrando. Un disparate infinito. Por otra parte, y eso se ha probado con el tiempo, los militares sabían que se iban a tomar el palacio. De hecho, cuenta Lucho Celis en esa crónica que se publicó la noticia unos días antes, es decir, informaciones de que se van a tomar el palacio. Elena Urán consiguió unos documentos que también se publicaron en Cambio. Y una estupenda entrevista, ¿no? A uno de los agentes de inteligencia de apenas 14 años. Exacto. Donde se decía que los Estados Unidos también sabían. Entonces, pues le sirvieron en bandeja de plata la posibilidad de generar lo que generaron, de acabar con un movimiento que tenía cierta preponderancia y de paso deshacerse de un poco de magistrados aburridos. Ahora decías que el papel de la prensa es un tema que te interesó en ese momento también. ¿Qué pasó ese 6 y 7 de noviembre? ¿Tú estabas acá? Sí, yo estaba. Sí. ¿Y en qué estabas acá? En ese momento yo era freelance, no estaba, digamos, de planta en ninguna parte, pero yo me paralicé. Me acuerdo que yo estaba... yo había conocido, no sé, un año antes a Yaqui, que entre otras hubo un episodio que él y Navarro habían ido a conversar conmigo, no sé qué, a mi estudio, y los capturaron a la salida y estaban en el proceso ese de diálogo, de comando de diálogo. Estaban alojados en el Tequendama, todavía no habían hecho la paz, pero estaban. Y entonces tenían una pistola y los capturaron. Eso era un escándalo.
Yo había conocido a Jackie en esa circunstancia, tipo muy simpático, tocaba guitarra, cantaba. Cuando yo oigo por radio que era el segundo, yo digo, ¿qué es esta locura? ¿Sí? Entonces yo me paralicé a oír radio y a esperar lo peor. Esa fue... yo quedé paralizada. Realmente la prensa pues fue censurada por la radio, sobre todo por la ministra de Comunicaciones. Sí, yo creo que eso fue determinante en los hechos posteriores. Porque si uno ve otra vez la película de Noviembre, que es ficción, pero es realidad. Es decir, eso fue lo que tuvo que pasar en ese baño donde había no sé cuántas personas adentro y llegaban los cañonazos de los tanques y en fin. Si eso se hubiera sabido, si hubiera habido una conexión telefónica con los periodistas de radio, otra cosa hubiera pasado. Es decir, no, por lo menos el operativo no hubiera sido tan salvaje. Es que fue muy salvaje, ¿sí? Y hoy en día, es decir, cuando uno ve a Elena Urán con su obsesión por la memoria, sí, que aquí no se tiene en cuenta la memoria. Uno se pone a pensar, a los 40 años de ocurrido el Palacio de Justicia, nadie, sí, no había un militar de alto rango que diga, efectivamente esto pasó y esto no puede volver a repetirse. Nos equivocamos. No hay eso. Y en ese sentido apagan las emisiones y hay un amanecer, el 7, en donde empieza a aparecer esta ruina. ¿Cómo es ese día? Apagan las emisiones y pasan un partido de fútbol. ¿Sí? Pero sí hubo un noticiero después del partido de fútbol y los noticieros sí hablaron de eso. Pero al otro día yo creo que los editoriales de los periódicos hablan de que, no sé, que eran medio partidarios del gobierno, ¿no? Y uno no entiende, Belisario, ¿qué? Es decir, él dijo que para bien o para mal asumía la responsabilidad de lo ocurrido. Después se dijo, ya cuando estaba muy cerca del final, que él le escribiría una carta, que él dejaría escrita una carta al país que aparentemente no la hemos leído o no la conocemos. Pero es muy raro, porque aparentemente era un humanista, era un demócrata, pero por otro lado asume la responsabilidad de semejante horror. ¿Supiste o hablaste con alguien más del M-19 en los años posteriores sobre eso? ¿Algún comandante? Con Navarro. Con Navarro, que de mi libro Siembra Vientos se hizo en el año 86, entre otras con prólogo de Belisario Betancur, la primera edición de Planeta, ¿sí? Y pues Planeta quería algo nuevo y realmente el libro ya parecía pasado de moda porque había muerto Beiván hacía 3 años y tal. Entonces yo le hice una entrevista a Navarro que iba desde la muerte de Beiván hasta ese momento. Navarro todavía clandestino, porque ya se habían roto las conversaciones y... Navarro... Bueno, estaba en México herido, había ido... Sí, esa entrevista fue para mí. Pero... espérate a ver. Sí, porque ya sí. Y entonces, pues Navarro estaba herido, Navarro no supo eso, ¿no? Pero Navarro le pidió perdón al país por eso. Pero yo sí creo que se le fueron las luces completamente. Es decir, repito, si Beiván hubiera estado vivo, eso no pasa.
La semana posterior, y me gusta hacer un cuadro más completo contigo, como empezaba esta entrevista, se hace un reinado de belleza. Y el 13 de noviembre de 1985, a las 11:10, empieza una avalancha en Armero. No, claro. Son solo 8 días de diferencia, o menos 6. ¿Qué recuerdas No, el horror. de lo que sigue y además de llegar a que esta avalancha nos consuma como sociedad? Lo que más me impactó de eso fue Germán Santamaría tratando de, periodista del tiempo, de salvar a Omaira, niña que finalmente muere en la avalancha, y que él hace un reportaje precioso y luego un libro maravilloso. Y también una similitud muy grande con el Palacio de Justicia, en el sentido de que también se supo que el volcán podía hacer erupción o iba a hacer erupción, como se supo en el caso del Palacio que se lo iban a tomar. Y todo pasó y no se frenó y todo hubiera sido evitable. ¿Y qué sientes tú como periodista y como alguien que ha mirado el país de lo que significó ese momento para Colombia? ¿Eso qué cambió? Porque voy a ir por otro lado ahora, que es también recuperar la historia. Ese es un momento también de la emergencia de los narcotraficantes, del asesinato de Lara Bonilla. Pablo Escobar había llegado a ser representante de la Cámara. Es decir, ahí se cruzan un montón de cosas muy complejas. Pero ¿qué sientes tú que significó ese noviembre de 1985? Es decir, ¿qué marcó para nosotros y qué no hemos podido sanar de ese momento? Pensé algo muy terrible ahora que me dices que cambió, porque lo que se me ocurre contestarte es que en la medida en que no se ha hecho esa autocrítica, o que quienes fueron responsables de los hechos no han hecho la autocrítica de frente al país, pues ¿será que no cambia nada? O sea, ¿será que sí, la tragedia muy terrible, pero después, ¿qué quedó? Todo siguió con un proceso de paz otra vez con el gobierno Marco del M-19. Sí, indudablemente, pero bueno, la constituyente, quedó eso, pero fue mucho después, ¿no? 91, sí, 6 años después. Es decir, ahí tratemos de situarnos en ese 1986. Para la opinión, yo creo que no toda la opinión, pero sí, digamos, la opinión manejada por la prensa tradicional, hubo unos bárbaros, unos malos, que se tomaron el palacio y que por su culpa se produjo esa masacre. Creo yo que eso era Sí, eso es el relato. el relato. Pagados por Pablo Escobar para tomar esos archivos. Lo que tiene bueno y ilustrativo, creo yo, la anécdota de Lucho Celis, es que cuenta de manera muy espontánea de dónde sale la idea de la toma, ¿no? Un disparate que se le ocurre a Jackie. Pero que uno pueda decir que Pablo Escobar pagó, que no. Es estupidez. ¿Sí? Entonces yo creo que a este país le falta todavía una profunda reflexión para que cambie de verdad. Yo creo. ¿Qué piensas tú de las víctimas de ese palacio que a veces han quedado? El relato es el relato es el de la toma, el de la guerra, el de la violencia, el de la barbaridad, el de todo lo que se aprovechó para hacer en ese momento, pero muchas veces, como en el caso de Elena Urán, hija de Carlos Horacio Urán, magistrado del Consejo de Estado, magistrado auxiliar, y de tantas otras personas, los hijos de Manuel Gaona Cruz, los hijos, por supuesto, de Reyes Echandía, cuya voz desesperada escuchamos al mediodía de ese 6 de noviembre pidiendo... El presidente no le pasaba el teléfono. ¿Qué piensas tú de las víctimas? ¿Quién has hablado con ellas? Has hecho muchos reportajes sobre ellos, en cambio se ha abierto mucho el espacio para eso. Vuelvo y repito,
Sí, obviamente he hablado mucho con... Yo soy una buena amiga de Yesí, de Alfonso Reyes y de Elena. Pero vuelvo y repito, en la medida en que no ha habido un mea culpa, de verdad, sí, tanto de Messi no lo ha hecho más, o digamos que del Palacio no quedan sobrevivientes, está Navarro que no tuvo que ver, ¿no? Pero el ejército no. Entonces, en la medida en que eso no pase, yo creo que las víctimas siguen sintiendo que les deben. Ahora, en el caso de Elena, pues la cosa es dramática porque al magistrado Urán lo sacan vivo, y eso se prueba, cojeando. Hay un video que lo muestra, y después lo matan. No se sabe si lo matan afuera o lo matan dentro del palacio, pero el caso es que lo vuelven a meter y aparece muerto, mezclado como con cadáveres de guerrilleros, y se identifican los restos y tal, ¿sí? Y después hace poco sale la fiscalía con que no era. En fin, es la hora en que Elena y sus hermanas y su mamá no saben quién dio la orden, ni por qué lo mataron, ni en qué circunstancias. ¿Y qué piensas tú del país político que cerró filas con ese relato? El país institucional, los presidentes de la República siguieron defendiendo ese relato y la legitimidad de una retoma por la que fue condenado el Estado colombiano. Y aún hoy, o más bien, aún no, hoy otra vez, personas de la ultraderecha en Colombia niegan estos hechos como una invención que ha querido fabricar parte de la prensa, parte de la izquierda en Colombia, de que esto fue una cosa legítima y de que se debió hacer, y de que incluso, como se lo dijo María Fernanda Cabal hace un par de días a La Silla Vacía, y lo que pasó con la UP, por ejemplo, fue una invención de este país. Así hayan condenas internacionales, que a mí me preocupa que incluso ante esa expresión de justicia internacional, nuestras clases políticas sigan negando lo que nos ha pasado. Yo creo que de los principales problemas del país, si no es el principal, es que aquí no nos decimos la verdad. Vivimos de mentiras, ¿sí? Entonces, en la medida en que no se sepa la verdad de las cosas, pues no va a poder haber solución a los problemas, ¿sí? Por ejemplo, lo que está pasando en los territorios. Entonces, lo que decimos aquí son unas bandas de narcotraficantes que... tal. Bueno, ok, muy bien. Pero quienes van al territorio y conocen eso. Y eso lo dijo Pacho de Rú en un Zoom que tuvimos para suscriptores fundadores a raíz del podcast que hicieron Marta Ruiz y María Camila Moreno. Muy bueno. Sí. Estupendo. ¿Cómo es que se llama? El cascarón y las... sí, el cascarón y la serpiente. Y la semilla. Y la semilla. Y la semilla. Que es el origen del paramilitarismo. Sí. Pacho fue a uno de esos territorios solo, con una persona que lo acompañó, pues a ver cómo era esa realidad. Y se encontró con unas economías absolutamente consolidadas, que tienen cadenas de valor que han creado, que han generado empleo, que han hecho carreteras, o sea, es una economía sólida, paralela, que no tiene nada que ver con esto. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Pues aquí decimos, no, que el ejército tal tiene que entrar. Bueno, sí, el ejército tiene que entrar, pero como él dijo alguna vez, se requiere es un gran plan Marshall, o sea, es un problema económico o de expertos económicos que tienen que tener una claridad y una sapiencia muy grande para poder enfrentar a semejantes economías. Alguna vez leí en El Espectador hace unos meses a Walter Mendoza, el guerrillero de las disidencia de la Marquetalia, una entrevista en la que decía que en el pueblo X se vendían alrededor de
más de 500.000 millones de pesos semanales en hoja de coca. Imagínate lo que es en un pueblo de, no sé, 3.000, 4.000 habitantes, el ingreso de 500 y pico mil millones de pesos semanales. Es decir, ¿cómo compites tú con eso? Entonces, el enfoque es totalmente errado. Entonces, como nos decimos mentiras, y las mentiras nos las decimos todos, derecha, izquierda, centro, ricos, pobres, todos nos decimos mentiras, pues las soluciones no pueden llegar, creo yo. Juan David. 40 años después, y con esta pregunta terminamos, me gustaría que pensaras con intensidad en esos jóvenes de los que tú eras parte. Tú eras un periodista, ellos eran unos guerrilleros, del otro lado había hasta niños metidos en la inteligencia militar del país. ¿Cuál es tu reflexión sobre esa especie de sino trágico de esa generación? ¿Quiénes fueron esas muchachas y esos muchachos que murieron? Esa gente que tú conociste, que soñaban y qué fue lo que no pudieron de alguna manera haber realizado en todos esos sueños de los años 70, en donde había una especie de necesidad de pedir un cambio que sigue reclamando el país. Se me viene a la mente una frase de Dora Margarita, el personaje de Mujeres en la Guerra, que abre el libro mío, que es una guerrillera que ingresó al ELN, después entró al M-19, se aburrió de la guerra antes de la amnistía y tal. Y ella cuidó a un soldado secuestrado durante unos meses y ya lo iban a liberar. Y se hizo pues amiga del soldado. Y cuando ya lo iban a liberar, vio que de un monte enfrente bajaban, luego de un combate que había sido favorable a ellos, un poco de cadáveres de militares y cuerpos de militares heridos. Y entonces pensó, si antes de comenzar a matarnos tuviéramos la capacidad de conversar y de ver al ser humano que hay enfrente, pararíamos la guerra y cambiaríamos el país. Yo creo que todos esos jóvenes querían un país mejor, ¿sí? Y creo que también si tú hablas con gente del otro lado, querían un país mejor. Y yo creo que hoy en día todos quieren un país mejor. La cosa es que no son capaces de sentarse a conversar. Bueno, ¿cómo es el país que usted quiere? ¿Cómo es el país que yo quiero? Lleguemos a acuerdos. No. Es un diálogo de sordos y así es muy difícil. Te dije que era la última, pero ahora me dijiste algo que quiero terminar por ahí. Eso es verdad, porque ahí uno tiene que tener imaginación moral suficiente para hablar con otros. Pero ¿qué hacemos con quienes hoy vuelven a promover que hay que destripar a los otros, que hay que acabar a los otros, que hay que exterminar a los otros? ¿Qué clase de mentalidad y de moralidad hay en estos seres que están promoviendo otra vez este tipo de imaginarios tan? Pero lo único que se puede hacer, Juan David, es lograr sentarse a conversar con ellos y hacerles ver el disparate. ¿Tú crees que están dispuestos? No, pues no sé, pero hay que ver. Es decir, ese es el problema. Y el daño que le hacen al país con esa retórica tan generadora de violencia que están sembrando. Eso es regar la pólvora. Entonces, pues eso es muy grave. Porque lo otro sería decir, bueno, matémoslos, y tampoco los podemos matar. Entonces, la única solución es tratar de sentarlos a conversar y que escuchen. O sea, que no era un disparate esa idea de un diálogo nacional. Esa es la única salida. Y sigue siendo. Pues ojalá se produzca y te quiero dar las gracias por haber estado en esta conversación pendiente. Para mí es realmente honroso poder conversar de estos temas contigo. Juan David, muchas gracias por esta invitación. Y a ustedes gracias por otra conversación pendiente. Noviembre de 1985 es una especie de red que se teje en toda nuestra historia y que alcanza incluso el presente. El 6, el 7 de noviembre, la toma del Palacio de Justicia, y el 13 de noviembre, la catástrofe de Armero Tolima, aún nos siguen inquietando y haciendo preguntas. Gracias a ustedes por otra conversación pendiente. No queremos tener la razón, sino llenarnos de razones. Nos vemos en la próxima.